Hola de nuevo. Hoy en este vídeo Estructuras Express hablaremos principalmente del apartado 5.8 de anejo 19 del código estructural sobre análisis de los efectos de segundo orden con esfuerzo axial, es decir, principalmente de dimensionamiento de pilares frente a fenómenos de inestabilidad. Antes de entrar en este apartado 5.8 hay que ver dos conceptos en los que hay pequeños cambios en el código estructural. Como ya sabéis, a estas alturas, siempre que menciono anejo 19, podría decir directamente Eurocódigo 2, es decir, el anejo 19 5.8, pues encontraremos exactamente lo mismo en el Eurocódigo 2 en el apartado directamente del apartado 5.8. Tal vez con alguna pequeña diferencia en algún parámetro de determinación nacional. Bueno, antes de empezar por este apartado, miramos la excentricidad media, la excentricidad mínima que aparece en el artículo 6.1 de anejo 19, en el cual nos dicen que la excentricidad mínima es el máximo de 20 milímetros y el canto de la sección partido por 30. Se reduce un poquito esta excentricidad mínima, ya que anteriormente era el canto partido por 20 en la instrucción H, por lo tanto, un poco más pequeña. Y luego aparece, y esto sí que es importante, en el anejo 19, en el artículo 5.2, una excentricidad debida a imperfecciones geométricas, que no se tiene que confundir con la excentricidad mínima. De hecho, esta excentricidad debida a imperfecciones geométricas es aditiva a la que viene del cálculo de primer orden, ¿de acuerdo? Y nos dan diferentes formas de calcularla en el código estructural. En definitiva, pues para un soporte aislado o arriostrado, nos dicen de poner una excentricidad E al esfuerzo axial, y esta excentricidad E es igual a la longitud de pandeo partido por 400. Entonces, esta excentricidad debida a imperfecciones geométricas habrá que sumarla a la excentricidad del cálculo de primer orden y comprobar que ésta sea superior a la excentricidad mínima. También para estructuras completas pues nos da la posibilidad de plantear un giro, una traslación del edificio, pero aquí lo vamos a tratar hoy a nivel de elementos aislados. Bueno, si vamos ahora ya al apartado 5832 sobre esbeltez y longitud efectiva de elementos aislados, cambia respecto a lo que estábamos acostumbrados en la instrucción HE y la 98, incluso la H91, ¿de acuerdo? Y ahora la longitud de pandeo, en el caso de tener un pilar en el que le llegan vigas, pues va a depender de si el elemento está arriostrado o si es un elemento no arriostrado, que sería un poquito la equivalencia entre no traslacional y traslacional que teníamos anteriormente. Bueno, cambian un poquito las ecuaciones, pero el cambio más significativo está en las flexibilidades. Aquí utilizamos estas Ks. K sub 1 pues sería la flexibilidad relativa en este nudo 1 y K sub 2 la flexibilidad relativa en este nudo 2, en los extremos, que se definen en el Eurocódigo 2 y en el anejo 19 del código estructural como el giro del pilar aquí en este arranque para el nudo 1 dividido el momento flector por EI partido por L. Y nos dice el código estructural que este giro es el cohesionado para este momento M y que debe incluir el efecto de la fisuración, ¿de acuerdo? Obtener el giro incluyendo el efecto de la fisuración, fluencia, etc. es complicado, ¿vale? Es complicado y para el cálculo manual, pues evidentemente prácticamente imposible, sobre todo al tener en cuenta el efecto de la fisuración. Bueno, por suerte, en esta guía de aplicación del Eurocódigo 2 de Reino Unido han simplificado esta función a una muy parecida, pero algo distinta, a la que teníamos anteriormente. Nos dicen que esta flexibilidad relativa en cada extremo puede considerarse como EI partido por L, la rigidez de la columna que estamos estudiando, de esta columna, dividido el sumatorio de 2 veces EI partido por L de las vigas que llegan a cada nudo, de la viga 1 o del nudo 1 o del nudo 2. Solo interviene la columna
objeto de estudio y las vigas que llegan a estos nudos, ¿de acuerdo? Y dicen que siempre tendrá que ser mayor o igual que 0,1. Si tuviésemos un empotramiento perfecto, pues claro, la viga, digamos, una zapata, la viga sería infinitamente rígida y esto tendería a 0. Pero nos dicen que como mucho cojamos K igual a 0,1. Si lo que tenemos es una articulación perfecta, entonces K tenderá a infinito, ¿de acuerdo? Bueno, esta recomendación de la guía de Reino Unido es lo que nos permite seguir calculando, como hacíamos anteriormente, con cálculo manual o con una hoja Excel sencilla, sin necesidad de calcular el giro del pilar en el arranque, o aquí, o en el nudo 2, teniendo en cuenta los efectos de la fisuración. Una vez que tengamos la longitud de pandeo, o una canónica como sería habitual para un pilar, por ejemplo, empotrado y libre, o biapoyado, una vez que sabemos la longitud de pandeo, calculamos la esbeltez, exactamente igual como la estructura H, y después comparamos con una esbeltez límite, que en este caso, para elementos aislados, será 20 por 3 coeficientes ABC dividido raíz cuadrada de n. N es la axila dimensional, ¿de acuerdo? Y ABC está definido aquí. No voy a entrar en detalle, si alguien quiere, por aquí arriba va a aparecer un enlace al vídeo docente de la clase, donde se explica en detalle todo este cálculo. Solo me gustaría hacer una referencia a que, fijaos, aquí A va a depender del coeficiente de fluencia efectivo y nos dicen que en caso de no ser conocido, tomemos A igual a 0,7, ¿vale? Que corresponde a un coeficiente de fluencia efectivo 2,15. Este es un valor conservador, ya que este coeficiente de fluencia efectivo es el coeficiente de fluencia entre la edad de carga T sub 0 e infinito por una fracción que es el momento casi permanente dividido el momento de cálculo en estado límite último. Entonces, si este coeficiente de fluencia pues, puede ser del orden de 2, 2,5, este ratio de carga casi permanente sin mayorar en estado límite de servicio y carga en estado límite último mayorada, este ratio podría ser de en torno de 0,5, con lo cual aquí nos podemos ir perfectamente a una fluencia efectiva de 1, con lo cual obtendríamos un valor un poquito más bajo. También os quería destacar que hay una errata en el código estructural y también en las versiones traducidas de Eurocódigo 2. Este coeficiente B, que si os fijáis no tiene mucho sentido lo que dice. Dice, si la cuantía de armadura no es conocida, lo que pasa cuando dimensionamos, se puede utilizar B igual a 1,1. Pero si omega fuera 0, cuantía 0, aquí tendríamos 1 más raíz cuadrada de 1, que sería 2. Entonces, ¿por qué nos pide utilizar 1,1? Pues porque hay una errata en esta fórmula y realmente este 1 más debe desaparecer. Esta errata, repito porque es importante, se encuentra tanto en el código estructural como en las versiones traducidas de Eurocódigo 2. ¿De acuerdo? Con lo cual, este B sería solo este término de aquí. Y C vale 1,7 menos R sub m, siendo R sub m la relación entre momentos. Claro, si tenemos momentos iguales y el signo contrario en los extremos, pues R sub m sería menos 1 y C valdría 2,7, que sería el caso más mayor de valor de C para una estructura translacional. Si Rm no es conocido, nos dicen que usemos C igual a 0,7, que C igual a 0,7 sería el caso para estructuras translacionales, que sería el valor más bajo, considerar R sub m igual a 1, y C sale 0,7. Con esto obtenemos que para soportes no riostrados, como podéis ver aquí, en función del axil, puede ser que tengamos casos mucho más... Veo que aquí ha habido una pequeña errata, así. Casos de esbeltez límite inferior mucho más bajos que la instrucción H, con lo cual será más frecuente tener que calcular los fenómenos de tener en cuenta los efectos de segundo orden del pilar. Lo mismo para el caso de soportes arriostrados. En este caso sube el valor de la esbeltez límite, pero también subían los valores para la instrucción H.
¿de acuerdo? Con lo cual se puede ver en el vídeo que ha salido antes el enlace o también, evidentemente, en el código estructural. Y ahora ya vamos a ver qué pasa en el caso de que sea necesario tener en cuenta los efectos de segundo orden. Nos dan tres alternativas de cálculo, y ya estamos casi acabando. El método general, que es un análisis no lineal de segundo orden, que con el software que tengamos que sea capaz de hacerlo, pues va a ser perfecto. Un método simplificado basado en la rigidez nominal y un método simplificado basado en la curvatura nominal. Este método, basado en la curvatura nominal, pues viene a ser muy parecido, un poquito más engorroso, pero muy parecido y con la misma base teórica que el que teníamos en la instrucción EHE 2008, en la 99 e incluso en la H91, estaba basado en el método de la curvatura nominal. Y aparece un método nuevo, no lo voy a comentar más en este vídeo, porque ya lo conocemos. Y la novedad está que tenemos un método simplificado basado en la rigidez nominal. Aquí deberemos mayorar el momento flector directamente, como veréis aquí a continuación, en que el momento de cálculo para tener en cuenta los efectos de segundo orden es el momento de primer orden, teniendo en cuenta la imperfección geométrica con la que he empezado el vídeo, más este coeficiente de amplificación, uno más, aquí una amplificación. Y fijaros que tenemos un cociente del axile-pandeo de Euler dividido en la solicitación. Y todo esto menos 1. Entonces, fijaros que puede ser que este denominador nos tienda en algunos casos a 0. Entonces, claro, si nos tiende a 0, se nos va a disparar y el método pues no converge, crece muchísimo el momento flector. A mí me ha pasado en los dos primeros casos que hice a mano, me sucedió, ¿de acuerdo? Y ahora os explicaré por qué en las siguientes diapositivas. Bueno, es muy fácil calcularlo, tenéis todos los coeficientes en la normativa. Aquí, ¿por qué se llama método basado en la rigidez nominal? Porque tenemos que calcular el axil crítico de pandeo de Euler con una rigidez nominal, E por I, que va a ser la rigidez, la suma de la rigidez del hormigón y del acero, con unos coeficientes para tener en cuenta los efectos de la fisuración, fluencia y alguna simplificación. Entonces, en general, para cuantías superiores al 2 por 1000, que es el que nos dan ellos, yo consideraría este 2 por 1000 como una cuantía mínima en los pilares. Nos dicen que K sub es 1, es decir, tenemos en cuenta toda la rigidez del acero, y el hormigón, pues tenemos en cuenta esta rigidez que va a depender de la fluencia efectiva, o de aquí, ¿de acuerdo? O eficaz. La normativa tanto habla de fluencia efectiva como de fluencia eficaz. Entonces, este método va a ser muy sensible a este coeficiente de fluencia eficaz que he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Recordaos que era este coeficiente que tenemos aquí, que tiene en cuenta el momento de combinación casi permanente entre el momento en estado límite último y el coeficiente de fluencia. En caso de tener cuantías de armaduras más generosas, superiores al 1%, se puede simplificar la expresión anterior. Bueno, os explico a continuación lo que nos encontramos en un libro de problemas que estamos haciendo, que en breve, esperamos que después del verano salga a la luz una colección de problemas adaptado al código estructural o al anejo 19 del código estructural o el código 2, y fijaros aquí, para un pilar será un caso particular, un soporte muy esbelto, pero que recibiría poco momento flector, con una armadura de 4 Φ16, el método de la curvatura nominal da como momento flector, incluyendo los efectos de segundo orden, esta curva negra que veis aquí, en función del coeficiente de fluencia eficaz. Fijaros que cambia un poquito el valor, pero es muy poco sensible al valor de este coeficiente de fluencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, prácticamente, estimemos bien o mal el coeficiente de fluencia, vamos a tener que tener en cuenta el mismo momento flector que incluye los efectos de segundo orden. En cambio, con esta armadura de 4 Φ16, en función del valor que consideremos del coeficiente de fluencia eficaz, fijaros que el momento flector va a cambiar de segundo orden brutalmente, ¿de acuerdo? Y de hecho se vuelve totalmente aquí, que no converge. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, este coeficiente, este denominador está tendiendo a 0, como podéis ver, y por lo tanto el momento se va a un valor infinito.
Claro, entonces si uno tiene un coeficiente de fluencia eficaz de 1, pues puede ver que con el método de curvatura nominal bastaría dimensionar para este momento efector un poquito por debajo de 200, pero para el método de rigidez nominal habría que ir a un momento efector de 400 y no valdría con 4,16. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si ahora aumentamos la armadura, en vez de 4,16 ponemos 4,20, para el mismo pilar obtenemos que para el método de la curvatura nominal pues obtendríamos el mismo momento que incluye los efectos de segundo orden, y en cambio para el método de la rigidez nominal, ahora sería esta curva de aquí, que para estas rigideces efectivas incluso daría un momento efector menor, ¿de acuerdo? Y para un coeficiente de fluencia efectiva un poco mayor, pues daría mayor. Un coeficiente realista podría ser en torno de 1, con lo cual con el pilar armado con 4 redondos del 20 bastaría tener en cuenta un momento flector pues de 150 km por metro. Esto lo resistiríamos perfectamente con 4,16, pero al comprobar con 4,16 no nos cumpliría. ¿De acuerdo? Entonces, para pilares débilmente armados hay que ir con cuidado con el método de la rigidez nominal. Y el método de la curvatura nominal es el que todos conocemos. Para pilares con más armadura, el método de la rigidez nominal pues va a ser más, pues probablemente mucho más rápido y sencillo. ¿De acuerdo? El método de la curvatura nominal pues tendría muchas ecuaciones por detrás para llegar al resultado. Y hasta aquí este vídeo dedicado en estabilidad de pilares, a cómo ha cambiado la esbeltez límite inferior y los métodos de cálculo simplificados, que antes solo teníamos uno y ahora aparece un método adicional en el que hay que ir con cuidado en el caso de cuantías bajas y en la determinación del coeficiente de fluencia efectivo. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.